Ahorita, digamos que como humanidad estamos pasando un momento complejo, complicado. Y estos días y esos momentos, estas crisis que vivimos todos también a veces nos hacen reflexionar un poco y sobre qué es lo que está mal, ¿cierto? Porque existen tantos celos, tantas envidias, tanta ambición. ¿Qué podríamos hablar al respecto? A ver, Juanca, hay una cosa bien especial y es que no solo la humanidad, es toda la tierra, toda la comunidad viviente. Hemos atravesado primaveras, veranos, inviernos, días grises, días negros, extinciones de la gran cadena de la vida y enos aquí estamos como un milagro. Antes de que todo comenzara, yo me digo que había un día gris, oscuro, negro, negro, no había nada antes del Big Bang. Y de pronto se hizo la luz, qué maravilla, y emergió todo como si hubiera millones y trillones de semillas esperando a germinar cuando reciben la luz física, no, qué sé yo, la luz de una inteligencia cósmica, de un creador, pero todo emergió ahí del gris, de las tinieblas, del vacío y de la nada, ¿sí? Las noches son oscuras, pero qué tal que las noches fueran luminosas. Y tú dejas de ver el sol, pero ¿qué ocurre? Que empiezas a ver las estrellas y tú dejas de mirar afuera. Está gris y está oscuro el día, te recoges, te tomas un buen cafecito, miras, miras hacia adentro y entonces encuentras el cielo estrellado dentro de ti. Así que no hay que catastrofizar, hay que relativizar. Estamos en crisis, pero si nosotros estudiamos la evolución, la misma evolución, aún la evolución humana, es hija de la crisis. La crisis, este es un universo en crisis. Si tú ves la explosión de supernovas, los maremotos, los terremotos, todo está en movimiento y a veces el movimiento se acelera. Ahora estamos en una crisis, digamos una pandemia, pero siempre tenemos epidemias, está lloviendo, lloviendo y de pronto se viene un huracán. Y obviamente un huracán con todas sus lluvias torrenciales nos podemos ahogar. A veces no entendemos que, claro, si está lloviendo torrencialmente, ¿yo qué hago? Me escampo, ¿sí? Si llueve más poquito, ¿qué hago? Pues me escampo de otra manera, saco el paraguas y salgo con cuidado y voy caminando. Y obviamente cuando salga el sol, ya digamos es la primavera, nos desconfinamos en el sentido en que nos podemos exteriorizar y podemos florecer. Pero si no tenemos esas metáforas para comprender la vida, estamos perdidos. Si no vemos más allá de nuestras narices y no relativizamos en el sentido mismo de todo el oleaje de la evolución, pues nosotros vamos a terminar haciendo una catástrofe afuera y adentro. Vamos a convertir el miedo, que es una estrategia de supervivencia, lo vamos a convertir en pánico. Y si nosotros perdiéramos la ambición, perderíamos la fuerza más maravillosa de la evolución. El problema no es la ambición, como no podemos decir que el problema es el deseo. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con que ahora matemos el deseo. ¿Sí? El deseo es como un caballo brioso, ¿sí? Y nosotros somos como el jinete. El problema no hay que matar el caballo y seguir de a pie por la vida. ¿Sí? Lo que hay que saber es ser un buen jinete, cómo dirigimos el caballo de nuestros deseos en la correcta dirección. Problema del deseo frecuentemente, como de la ambición, es que nosotros dejamos que el caballo se desboque, perdemos nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra dirección, nos confundimos con el caballo y entonces vivimos para el caballo y el sentido del caballo es el jinete. Claro, pero también está lo contrario, ¿no? Es que el problema es la ambición. No, el problema no es la ambición. Es como tú manejas esa fuerza evolutiva de la ambición que te lleva a la superación. Porque si hay un exceso de ambición, es como si tú vivieras para el caballo, exactamente, y terminas convertido en un caballo, en una bestia, y haces bestialidades.
Así que es muy bueno en las palabras tratar de contextualizar para que nosotros comprendamos que hay un impulso básico en la evolución. Ese impulso es ampliar el conocimiento, ampliar el poder, ampliar el territorio para expandir las fuerzas de la vida. Y ese impulso no es negativo porque ya existe en la humilde amiba. La humilde amiba cuando saca parte de su cuerpo, de su plasma celular y hace un pseudópodo como si tuviera un piecito, tiene un deseo por expandirse hacia su espacio, por buscar el alimento. Si no hubiera deseo, no existiría el hambre, y si no existiera el hambre, no podríamos supervivir. Y si nosotros ya lo vemos en una imagen macro, no hacemos una connotación de toda la cadena de la evolución, nos encontramos algo muy bonito. Si yo digo el deseo por un átomo de hidrógeno es convertirse en helio y el deseo del helio convertirse en otros elementos y de pronto nos encontramos elementos tan pesados que son elementos radiactivos que han acumulado tal fuerza a nivel de sus núcleos que nosotros pudiéramos liberar esa fuerza. Así que toda la evolución es una tendencia a la fusión y sin ese impulso, ese deseo de integración, pues no existiría la evolución en ninguno de los reinos de la naturaleza. Pero hay una delgada línea ahí, ¿no? Porque digamos ese proceso constante de evolución, de crecimiento, eh, eventualmente se pasa para el otro lado, ¿cierto? Es lo que estoy entendiendo también. O sea, está bien el proceso, pero hay un punto. Obviamente, ese punto establece el orden, hasta dónde va mi deseo, ¿sí? Porque si ese deseo es invasor. Yo te pongo un ejemplo, es el de una célula tumoral. La célula tumoral se divide, pero se divide desordenadamente y no tiene límites. Y al no tener límites se desordena y desordena todo su medio ambiente e invade y ocupa un territorio que no le corresponde. Y además, paradójicamente, termina suicidándose porque está destruyendo el huésped que la alimenta, pero no vamos muy lejos, ¿no? Es lo que pasa con una multinacional, sí, más o menos. Imagínate que un país es como una célula y que la humanidad con su economía, con sus relaciones, constituye un gran tejido. Entonces, si las células de un tejido, llamémosle el hígado, se desordenan y se comen el hígado y luego viajan a través de todas las fronteras e invaden otros países, pues terminan siendo células muy poderosas, pero totalmente autolimitadas porque van a destruir un patrón de ordenamiento que le puede dar la vida. ¿Qué ocurre con ellas? Pues que tienen la ambición de sobrevivir, ¿sí? Pero sobreviven a costa de todos los demás. ¿Qué ocurre con nosotros cuando dejamos desbordar nuestro deseo? Pues que nuestro deseo va más allá de nuestros propios límites. Pero ¿cuáles son esos límites? Vamos a hablar de esos límites, ¿sí? Cuando se expande más allá de los límites, destruye nuestros propios límites, ¿sí? Y destruye las fronteras de lo que hay alrededor. Entonces se vuelve invasor. A eso lo llamamos la ambición desmedida. Es que la ambición de toda vida tiene medida. Y eso es lo fundamental dentro de la ambición. Digamos que la ambición es una forma de deseo que te lleva a la expansión y esa expansión puede ser en el conocimiento. El día en que perdamos la ambición por conocer, pues realmente no vamos a poder avanzar. La ambición espiritual, existe una genuina ambición espiritual, un deseo de ascender, de realizarte, pero no solo de realizarte, sino de trascender. La ambición de formar una familia y compartir el amor, la ambición de amar, el deseo genuino de amar, eso también tiene un sentido en la evolución. Lo que no tiene sentido es que ese deseo no tenga medida, no tenga límites y vaya más allá de nuestra necesidad. Así que ahí empezamos a encontrar una palabreja bien importante. Tus límites, tus verdaderos límites son establecidos por tus necesidades. Pero tus necesidades afortunadamente se están expandiendo, están evolucionando.
No es lo mismo la necesidad de un niño que la de un adolescente. La de un ser humano maduro es diferente y la necesidad de una persona que vive como la gente común y corriente no es la misma necesidad de alguien que ha alcanzado un nivel de sabiduría, un nivel de intuición, un nivel de espiritualidad determinado. La necesidad de alguien que está en primero de primaria no puede ser la necesidad del que esté en el PhD. Sus necesidades son muy diferentes y yo no pudiera decir que el que está en el PhD es un ambicioso corrupto porque está asimilando tener más conocimientos, mientras el niño es carente de ambición porque no está ambicionando lo que ambiciona el sabio. Digamos que todo esto se refiere al nivel evolutivo de cada quien. Y en ese nivel evolutivo sucede algo maravilloso y es que vamos superando nuestros propios límites. Pero nadie puede superar sus límites ordenadamente si no reconoce sus necesidades. Así que es a cada quien según su necesidad. En el momento en el que tú tengas más de lo que necesitas, en ese mismo instante trasciendes desordenadamente tus límites, te expandes exageradamente y lo que ocurre es que pierdes contacto con tu ser, con tu centro.